Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Se pueden sentar? Amén. Hoy vamos a continuar con el estudio que comenzamos. Realmente comencé con una palabra porque el Señor me había pedido que la predique la semana antepasada. Y le llamamos apostasía. Esa lección es bastante amplia. ¿Cuántos la oyeron? Si no la oyeron o no la tenemos en el internet, por favor vayan y vean, porque es importante. Ahí hablo de muchos términos, inclusive anticristo, lo que es la bestia, lo que es el falso profeta, etcétera, etcétera. Y es importante que lo vean. Lo bueno con el internet es que lo tenemos ahí, lo podemos correr y, o sea, en años pasados nunca podíamos hacer eso. Teníamos que tomar notas y si no, olvídate, se nos olvidaba todo. Pero ahora lo tenemos. Así que por favor, familiarícense, amén, con eso y búsquenlo. En aquel entonces, ¿verdad? Cuando estaba enseñando, entonces luego de eso, el martes seguí porque sentí que tenía que meterme más profundo ese martes. Ustedes lo grabamos y tenemos el estudio de ese martes, que era la parte número 1 del estudio. Desgraciadamente no lo pudimos, algo pasó con el internet para el servicio en inglés y me va a ser sumamente más difícil en el próximo servicio porque mucha de la gente ahí no han oído esa enseñanza, pero con ustedes ya la tienen, así que vamos a cortar un poquito hoy y se nos hace, porque tenemos un poquito menos tiempo, así que se nos hace mucho mejor hoy. Pero en el estudio de apostasía, en julio 11, hablé de una distinción entre los últimos días y los últimos tiempos. Hablé de lo que es el espíritu del anticristo y de esto usé por base la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 3. Pero hoy voy a meterme un poquito más profundo en el término en sí y las circunstancias que rodean el uso del término. En el cuarto capítulo de su primera epístola, el apóstol Juan hace dos cosas bastante claras. Número uno, que el término era algo que los discípulos, que ellos eran familiar con el término. Y eso es importante porque si ellos estaban familiarizados ya con el término, lo que es los últimos días, es importante que nosotros también tengamos un entendimiento de lo que es y estemos familiarizados con el término. Luego, en la epístola, él define lo que distingue lo que es el espíritu del anticristo. Así es como lo pone, 1 Juan 4, 1 a 3. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conozcan el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y entonces versículo 3, aquí es donde lo define. Dice, y todo espíritu que no confiese a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo del cual han oído que había de venir. Entonces dice eso, muy importante. Y que ahorita, depende de dónde viene, ya está en el mundo. Ahora estamos hablando de los cristianos del primer siglo y ya en ese entonces estaban diciendo que estaba el espíritu del anticristo. Okay, que ese espíritu era prevalente. Lo vemos allá como lo vemos ahora, amados hermanos. No solamente en el mundo, vamos a decir, pero también en la iglesia, donde no se confiesa quién es Jesús. ¿Verdad? Gente que no confiesa la palabra de Dios, que Jesús todavía está presente, a donde dos o tres están reunidos, a Él está Él, ahí en medio de ellos. Y lo que estamos viendo ahora es un espíritu del anticristo, como dije, no solamente en el mundo, como también en la iglesia. El espíritu del anticristo es que engendra un conflicto para poder atacar la persona y la misión de Jesús.
Y es algo que lo podemos ver en el principio de la historia del hombre, en el libro de Génesis. Lo describe así, hablándole a Satanás, que se había aparecido en forma de serpiente para tentar a Eva y ella desde luego traer a Adán. Él le dice ese, Génesis 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Va a haber conflicto. Esta te herirá en la cabeza. ¿Verdad? En otras versiones dice te aplastará, te romperá la cabeza y tú la herirás en el talón. ¿Verdad? Aquí es importante cuando leemos eso que nos demos cuenta que cuando se relata a Satanás y sus ataques contra Jesús en los últimos tiempos, vemos, ¿verdad? Que ¿verdad? Cuando te muerde una serpiente, es doloroso y de vez en cuando, si no se trata, ¿verdad? Puedes morirte de la mordida, ¿verdad? Del veneno, ¿verdad? Pero cuando se aplasta una cabeza, siempre es muerte. Es decir, el diablo nos va a dar una inconveniencia, nos va a quizás picar un poquito, gloria a Dios, pero la victoria la tiene Jesús, a fin de todo. Voy a hablar de muchas cosas hoy y también el próximo domingo, pero y quizás cuando lo diga, cuando lo oye, ¿verdad? Uno se va a poder alterado, va a decir, wow, las cosas están bastante malas, pero le quiero decir algo que al fin de todo Jesús es el campeón. Nosotros somos más que vencedores a través de Jesús. Y Él nos da esas advertencias, no para que nos preocupemos, no para que nos pongamos en pánico, sino para que reconozcamos que nuestro Dios es Dios y que está en control de todo y sabe lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Y por eso la palabra de Dios es bastante específica en muchas cosas, no en todas, pero en muchas cosas. Bueno, en las cosas que Él ha decidido que nosotros debemos de saber. Y de eso, amados hermanos, nosotros somos responsables. El yo no saber lo que no puedo saber es una cosa. En yo no preocuparme, ¿verdad? En aprender lo que Él ya me ha dado, es otra cosa totalmente diferente. ¿Verdad? Ese ataque de Satanás, como le dije anteriormente, ha sido algo desde el principio. Trató de matar al pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando originalmente, ¿verdad? Trató de matar al bebé Moisés, ¿verdad? Y luego cuando Jesús fue nacido con Herodes, trataron de matar a Jesús. La línea de real de Israel en varias veces se declinó a solamente una persona. O sea, era muy frágil y podríamos haber perdido esa persona para que no se pueda decir Jesús, ¿verdad? Hijo de David. Pero el Señor mantuvo esa línea para que la profecía fuera cumplida. Y a lo último, trató de sacar a Jesús con la crucifixión, pero eso le fue bastante mal. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque mató el cuerpo, pero ese cuerpo resucitó, gloria a Dios. Y como Él resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Todo plan contra Jesús a través de toda la historia ha fracasado. Y todo plan futuro fracasará también. Eso dicho, la palabra nos sigue hablando de no solamente el espíritu del anticristo, sino una persona, el personaje, la identidad de un individuo que se llama el anticristo. Y vamos a hablar de él un poco en unos segundos. Habíamos hablado de las señales de los últimos tiempos. No le voy a repetir eso porque eso lo encontrarán en el mensaje que le dije. Fue 12 puntos que hice y me tomó bastante tiempo. Así que nos vamos a repetirlo. Si quieren ver cuáles son, lo tengo aquí porque tengo que enseñárselo al departamento de inglés. Pero ustedes ya lo tienen y está grabado. Amén.
Así que pueden verlo. Una cosa que añadí aquí fue que la última señal era que el reino de Dios sería predicada por todo el mundo. Un estudio moderno nos ha indicado que tenemos ahora mismo más de 2 billones de personas en el mundo que se identifican como cristianos. 2 billones. Así que, amados, si no estamos ahí, estamos bien cerquita de que el Evangelio haya sido predicado por todo el mundo. Amén. Bueno, si están tomando notas, aquí vamos a meternos en el agua. Aquí nos tiramos en el agua. Por aquí vamos. ¿Están preparados? ¿No? Solamente una. Amén. Gloria a Dios. Angie, tú y yo. Cuando hablamos de los últimos tiempos, vamos a estar hablando de 6 diferentes eventos que son distintos. Hay otros que son subeventos, pero lo voy a someter, ¿verdad?, al evento más alto. Es el rapto, la gran tribulación, la batalla de Armagedón, la segunda venida de Jesús. Ahora, le puedo decir esto, la frase, la segunda venida de Jesús, aunque tiene, nosotros la identificamos como un acto específico en la teología de las asambleas de Dios, incluye varios de los otros actos. O sea, lo utilizan a un nivel más alto y dicen que la segunda venida de Jesús incluye, por ejemplo, el rapto, porque viene por su iglesia, ¿verdad? Pero nosotros vemos el acto en sí, la segunda venida de Jesús, como cuando Jesús viene, ¿verdad?, a batallar contra el ejército del anticristo en la guerra de Armagedón. Y a eso le identificamos como la segunda venida de Jesús. Hay muchos, ¿verdad?, que no necesariamente las asambleas de Dios no quizás creen en el rapto de la iglesia, y muchas veces, ¿verdad?, combinan lo que es la segunda venida del Señor con el rapto y lo hacen un evento. Pero nosotros, al estudiar, y yo personalmente al estudiar la palabra de Dios, lo veo como 2 eventos distintos. Tenemos el rapto de la iglesia, como también tenemos otra cosa que yo no sé cómo lo pueden combinar, porque en uno viene a rescatar, ¿verdad? En el otro viene en un caballo blanco, escrito aquí, Rey de Reyes y Señor de Señores, a batallar contra el ejército del enemigo. Así que para mí son 2 diferentes cosas. Tenemos el milenio, ¿verdad?, el reinado milenario de Jesús. Entonces tenemos el gran trono blanco, algo al cual, si Dios quiere, ninguno de nosotros vamos a estar presentes en ese evento. Amén, porque ese evento va a ser un poquito aterrorizante, ¿verdad? El gran trono blanco. Comenzamos con el rapto. Primeramente, quiero comenzar con la parábola de la cual le hablé, de las 10 vírgenes, que lo encontramos en Mateo capítulo 25. Y hablamos de eso el martes, en el estudio del martes, y ustedes pueden ir al internet y pueden investigar eso más profundo. Pero el punto que le quiero dar es esto, que las 10 eran vírgenes. Las 10 eran vírgenes. O sea, al decir que una persona es una virgen, estamos hablando de la pureza de la persona, que está separada, que todavía no está, ¿verdad?, sucia, ¿verdad? Las 10 eran vírgenes, pero solamente 5 estaban preparadas. Repito, las 10 eran vírgenes, pero solamente 5 fueron las que estaban preparadas para la venida del novio. Eso para nosotros, amados, es algo que tenemos que tener en mente, que tenemos que ponerle atención. ¿Por qué? Porque estás aquí en la iglesia no quiere decir que estás preparado para la venida de Jesús. Y es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque Jesús vendrá, la palabra dice, como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, leyendo del versículo 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tiene necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien, ya lo saben, que el día del Señor vendrá como ladrón de noche.
Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz. Esa metáfora o esa analogía de lo que es dolores de parto es lo que se utiliza para describir el tiempo de tribulación. O sea, son dolores, o sea, no solamente de parto, porque aquí muchas de ustedes han sobrevivido, ¿verdad? Dolores de parto. Aunque gracias a Dios, ¿verdad? Yo no tuve que pasar por eso, gloria a Dios, porque si no, no tuviera 2 niñas, solamente una. Pero, ustedes los conocen, pero el dolor es terrible. Pero aquí, cuando habla de eso, quiero que ustedes tengan en mente que cuando se habla de dolores de parto, muchas veces se está implicando esa parte de la historia que la identificamos como los 7 años de tribulación. Pero otra cosa del dolor de parto es que uno no sabe cuándo vienen los dolores. Vienen de repente. Usted puede estar campante, hablando bien, charlando, mira cómo está. Y de momento, ahí vino. El bebé no se anuncia. No te manda un email, un text. Mira, vengo por ahí, prepárate. Cuando viene, viene. ¿Verdad? Y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Viene como un ladrón de la noche, pero para ustedes es un poquito diferente. Para los que van a sufrir, para ellos va a ser una sorpresa, pero para ustedes ya lo deben de saber. Y por eso que estamos enseñando esto hoy aquí en la casa del Señor, porque tenemos que saber lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Por tanto, no durmamos como los demás, ¿verdad? Como esas 5 vírgenes, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación, ¿verdad? Hablando de la armamenta de la cual leemos en Efesios capítulo 6. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que hay una promesa, amados hermanos, al creyente, un escape, ¿verdad? Del cual el Señor nos relata aquí, ¿verdad? Por lo cual anímese los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Ahora, hermanos, el rapto es la primera cosa que sucede antes del principio de los últimos tiempos. Y vendrá de momento, como le dije, para ellos vendrá de momento. Nosotros ya sabemos, y le quiero decir esto, algo el anuncio de aquí: Cristo viene pronto, el rapto está por pasar. Esto de que voy a servirle a Dios, creo que me voy a arreglar, no estoy bien ahora, quiero seguir, ¿verdad?, con esta persona, quiero seguir haciendo esto porque tú sabes, el Señor todavía está bregando conmigo. Amado hermano, el tiempo se ha acabado. No hay tiempo. Y tenemos que arrepentirnos y tenemos que consagrarnos. ¿Por qué? Porque Jesús va a levantar su iglesia. Y cuando yo le diga lo que va a pasar aquí, óiganme, no van a querer estar aquí durante esto. Hasta los 3.5 años que son no tan malos como quiera, son parte de la tribulación. Y quizás no son malos para la gente que le sirven al anticristo, pero para nosotros van a ser bien malos. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:27, porque así como relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, en las asambleas de Dios incluimos al rapto, ¿verdad?, en esa frase más amplia, la segunda venida del Señor. El Daniel lo pone de esta manera. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Si no están apuntando, por favor apunten, porque deben de aprenderse esto. Por lo menos apunten la escritura para que puedan leerla después
con más tiempo y más profundidad. Daniel 12 del 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Eso va a ser un tiempo bien doloroso. La próxima oración es sumamente importante. Dice, pero en aquel tiempo tu pueblo será liberado. Todos aquellos que se encuentren escritos en el libro de la vida, los que son salvos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Este pasaje es lo que forma la base de un rapto que viene antes de la tribulación, que es, ¿verdad?, el concepto teológico que tienen las asambleas de Dios, como muchas asambleas pentecostales, latinoamericano, Mission Board y todos los que yo conozco, Church of God, tienen este concepto teológico. Describido por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ese es el pasaje más típico del rapto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Lea así: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. De ahí, amados hermanos, no nos apartamos del lado de Jesús. Inclusive cuando regresa, ¿verdad?, a batallar con el anticristo. Cuando Jesús regresa a batallar con el anticristo en la guerra de Armagedón, nosotros venimos con Él, ¿verdad? La iglesia viene a guerrar, aunque va a ser una guerra bien corta. Y le voy a decir lo que pasa. Porque el diablo, aunque se cree inteligente, aparentemente no lo es tanto. Sigue con lo mismo desde el principio. Quería elevarse más alto del trono de Dios y sigue queriendo hacer eso, pero desgraciadamente para él no va a poder hacerlo. El apóstol Pablo sigue hablando del evento en su carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada, por si acaso quieren saber. Dice, aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros, ¿verdad?, los que estamos vivos, seremos transformados. Amén. Esto es lo que le llamamos el rapto de la iglesia. Es algo, amados, que tenemos que estar preparados, y tenemos que estar preparados ahora. No podemos, ¿verdad?, esperar. ¿Por qué? Porque el rapto de la iglesia es seguido por un periodo de 7 años. Un periodo de 7 años que, como le estaba diciendo, usted no quiere estar presente durante ese periodo. Ese periodo le llamamos la gran tribulación, número 2. El rapto, número 2, la gran tribulación. Sofonías 1:15 describe la tribulación diciendo esto: aquel será día, Sofonías 1:15, aquel será día de ira, día de angustia y de aflicción, día de desolación y de devastación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina. Apocalipsis 14:7 le llama la hora de su juicio. Este es tiempo del juicio de Dios. La tribulación, la gran tribulación, es un tiempo a donde Dios va a juzgar. Eso no es un tiempo bueno,
Es un tiempo a donde Dios va a juzgar, ¿verdad? A los que no le sirven, a los enemigos del Señor. ¿Por qué? Porque aún cuando nosotros vemos que la gente como que se están escapando con sus pecados, Dios lo hace claro a través de toda la Biblia, que el pecado a última instancia traerá juicio, que el pecado traerá juicio. A veces pensamos de este tiempo de gracia, esa dispensación de gracia, y pensamos, bueno, Dios ya dejó de juzgar. Absolutamente no, ¿verdad? La frase, el alma que pecare morirá, sigue siendo la palabra del Señor. El alma que pecare morirá. Amén. La diferencia entre tú y una persona inconversa es que tú ya moriste y resucitaste en Cristo. ¿Verdad? Esa muerte, ¿verdad? Fuimos crucificados juntamente con Él y ahora somos resucitados. Amén. Nahum dice esto, dice Nahum 1:3, el Señor es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. De ninguna manera dará por inocente al culpable. El culpable va a sufrir juicio. El propósito del periodo de la tribulación es precisamente hacer esto. El periodo de la gran tribulación es el comienzo del juicio de Dios sobre el hombre. Lo repito, el periodo de la tribulación es el comienzo del juicio de Dios sobre seres humanos. Dios aparta un día para juzgar al mundo. Lo dice en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado. Eso va a ser un tiempo bravo, un tiempo terrible. Y durante este tiempo, la gente va a tener que escoger entre dos respuestas, dos maneras de responder. Número uno, muchos endurecerán sus corazones. Amén. Hay veces cuando tenemos... yo conozco una persona que es así, que yo no era así, yo era muy... Cuando mi mamá me iba a dar, yo me arrepentía, pero con todo el corazón. Especialmente cuando veía la correa, yo decía no, o la chancleta, ay Señor. Perdóname, o sea, no quise hacerlo, bla, bla, bla. Pero hay muchos que dame y dame más. Y eso no es sumisión, eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Y tal como niños le hacen eso a los papás, muchos en la tribulación, aunque están pasando por cosas terribles, dice que la gente que toma la marca de la bestia van a tener boils, ampollas por todo el cuerpo. Toda persona que tome la marca de la bestia van a estar sufriendo físicamente, psicológicamente. En aquel tiempo dice que un bollo de pan costará el salario de un día entero de hiperinflación a nivel mundial. Así que muchos endurecerán sus corazones, pero otros aceptarán a Jesús y volverán hacia Dios para misericordia. Inclusive 144,000 judíos, esa es la palabra de Dios, que serán testigos durante este tiempo de gran tribulación. Y vamos a hablar un poquito de eso después. Pero lo que podemos ver aquí, eso es lo podemos ver hoy día también. Hay muchos cuyos corazones están endurecidos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no quieren, ¿verdad?, recibir al Señor, no quieren rendirse al Señor.
¿verdad? Y tienen una enemistad contra Dios, no porque Dios le está parando de pecar, porque ellos pueden pecar cuando les dé la gana, ¿verdad? El problema no es que Dios está tratando de hacerlos parar de pecar, el problema es su conciencia. Al ellos entender que lo que yo estoy haciendo no es correcto y si puedo eliminar a Dios y a los que le sirven a Dios, también puedo eliminar, ¿verdad?, este problema que yo tengo con mi conciencia, aunque es totalmente, ¿verdad?, ilógico, ¿verdad? Pero la lógica no brega con esa parte de nuestro ser, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar. Por eso que lo primero que Dios hace cuando una persona viene a los pies de Jesús es que transforma nuestra mente. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos no piensan hoy como pensaban anteriormente? Amados, le hago esta pregunta. Cuando ustedes fueron salvos y rindieron su corazón a Jesús, ¿no sintieron como que alguien prendió la luz en su vida? ¿Sí o no? De momento las cosas que ayer no te molestaban, hoy te molestan. Nadie te habló, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo comenzó a obrar adentro de ti, ¿verdad? Y prendió esa luz. Y ahora no estás andando en tinieblas, sino que estás andando en la luz. Irónicamente, en su misericordia, Dios usará la tribulación para guiar a la gente hacia Él, en busca de limpieza y aceptación. Cuando el pueblo de Dios experimenta el juicio, el mundo aprende la justicia. Voy a repetir eso. Cuando el pueblo de Dios experimenta el juicio, el mundo aprende la justicia. Eso lo vemos en Isaías capítulo 26, versículo 9. Isaías 26, 9. Mi alma te espera en la noche, mientras haya aliento en mí, madrugaré a buscarte. Segunda oración, porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. ¿Verdad? Porque cuando tus juicios se manifiestan en la tierra, los habitantes del mundo aprenden justicia. Amén. Hay algunos niños, ¿verdad?, que meramente corregirlos un poquito, cambian inmediatamente. No, mami, sí, lo hice mal. Hay otros que requieren inspiración. No ustedes, amados, yo sé que ustedes eran buenos niños aquí. Gloria a Dios. Bendiciones a sus mamás. Tus mamás fueron, ¿verdad?, tan bendecidas por tenerte a ti como un hijo o una hija. Gloria a Dios. Una dulzura como ustedes. Gloria a Dios. Obedeciendo todo lo que le diga. Amén. Pero estamos hablando de los que están en la otra iglesia, otra gente que necesitan inspiración. Bueno, aquí el mundo va a necesitar inspiración y por eso es que Dios va a traer juicio contra el mundo. ¿Y qué pasará? Eso es una cosa, es un tiempo bien malo, la tribulación. Pero de acuerdo a lo que aprendemos en la palabra de Dios, va a ser un tiempo a donde habrá una explosión evangelística. Una explosión evangelística. ¿Por qué? Porque Dios todavía no quiere que nadie se pierda, como dice en 2 de Pedro 3:9, pero que todos vengan al arrepentimiento. Dios es un Dios que en su ira, ¿verdad?, recuerda misericordia. Y aquí esto va a ser un tiempo, ¿verdad?, de gran juicio, pero también de gran salvación. Muchos vendrán a los pies de Jesús. Dos cosas interesantes. Número uno, ya en este momento el Espíritu Santo ha sido alzado de la tierra. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda hoy. Y todavía tenemos problemas. Pero durante la tribulación, vamos a leer que el Espíritu Santo se alza. Durante el rapto se va, porque Él es el que resiste la entrada del anticristo. Dice el Espíritu Santo es el que está parando que el anticristo se levante.
Pero cuando Él deja ir la mano, ¿verdad? Y para la resistencia, ahí es donde el anticristo se puede alzar, la iglesia es levantada y el Espíritu Santo se va con ella. Ahora dígame usted, ¿cómo es que entonces la gente son salva? Bueno, eso va a ser bien difícil. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, van a tener que hacer una decisión, porque muchos de ellos serán matados por su creencia, por no querer tomar la marca de la bestia. Muchos van a morir quizás de hambre por la escasez que va a haber. Llega un punto donde hay unas de las sellos que se abren, a donde el agua a nivel mundial se convierte en sangre. Y todos los animales en el agua morirán. Léanlo, amados. Cuando decimos gran tribulación, no es un chiste. Es gran tribulación. No hay agua, los peces se mueren. Interesante. Amén. Eso nos lleva al anticristo. Habríamos hablado un poco acerca de lo que es el anticristo, el falso profeta y Satanás. En el mensaje de la apostasía, pueden ir a ese mensaje, el cual le indiqué cuando comencé. Para los puntos específicos le animo a que lo oigan otra vez. Pero para los propósitos de nosotros hoy voy a hablar acerca de ciertas cosas. Número 1, la persona del anticristo, también llamada el hombre de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:1-3, la bestia. Apocalipsis 13:2, el cuerno pequeño. Daniel 7, versículo 8. Estas dos frases para mí me fascinan. En Daniel 8:23, el rey del aspecto fiero y el entendido en enigmas. El entendido en enigmas. Esos son títulos del anticristo. El anticristo, amados, es amado por el mundo. El mundo lo amará y terminará gobernando el mundo entero. Por un tiempo incluso vence a los santos, a los cristianos, según Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:25. Apocalipsis 13:7 y Daniel 7:25. Le leo Daniel 7:25. Dice, Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo y mitad de un tiempo. Tiempos, ¿verdad? Y mitad de un tiempo. Son 3 años y medio. Punto número 2. Características del anticristo y su organización. Amados, pongan atención. Porque muchos dicen, ¿quién es el anticristo? El papá es el anticristo. Bill Gates es el anticristo. O sea, estamos buscando anticristo por donde quiera. Este es el anticristo, el otro es el anticristo. La palabra de Dios, primeramente, cuando se manifiesta el anticristo, la iglesia ya será levantada. Así que quizás nosotros vamos a saber quién es el anticristo del cielo. Pero vamos a hablar acerca de características del anticristo. Número 1, el anticristo será revelado después de que el Espíritu Santo, identificado por Pablo como el limitador, parte de la tierra. Probablemente junto con los raptados. Segunda de Tesalonicenses 2:7-8. Si quieren leer de eso, es segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Todo lo que estoy diciendo lo voy a respaldar con la palabra de Dios, si me permiten. Amén. Para que sepan que no me estoy inventando estas cosas, estoy sacando de la palabra del Señor. Número 2, es probable que el anticristo esté poseído por el mismo Satanás. ¿Verdad? Cuando una persona es poseída, es que un demonio, ¿qué es un demonio? Un ángel caído. Toma el control de esa persona. En el caso del anticristo,
En mi opinión, aunque la Biblia no lo dice claramente, este es un hombre que está poseído por Satanás, quien de acuerdo con Apocalipsis 12:9 es la fuente directa, y por eso es que lo digo, porque no es indirecta, es la fuente directa del poder del anticristo. O sea, dice que el anticristo brega bajo el poder de Satanás. Para mí, Satanás tiene que estar ahí. Inclusive una persona que el mundo entero lo adoran, ¿verdad? Y hacen cosas locas bajo su gobierno o reinado, vamos a decir lo que sea. Es una persona que es carismático. Hay otro sitio donde no lo amplio aquí, pero tiene aspectos femeninos. Es interesante. Lo hablo de eso en otro día, en otro tiempo. Número 3, será fuente y tendrá éxito en todo lo que haga durante un tiempo. Apocalipsis 8:24. De hecho, derriba y pisotea a los guerreros angelicales. A seres angelicales Él los pisotea. O sea, para mí tiene que ser el mismo Satanás. Porque Satanás no es un ángel, es un arcángel. ¿Verdad? El único que nosotros tenemos dos, tenemos Gamaliel y tenemos a Miguel. Miguel ya le dio una paliza, gloria a Dios, y luego le dará otra paliza otra vez. Así, pero son más poderosos que todos los ángeles. Pero Satanás, Dios no le quitó el poder. Interesantemente, Dios no le quitó el poder, porque Dios tiene sus propósitos para todo. Número 4, será un narcisista arrogante y jactancioso. Yo no le puedo decir cuántos versículos en la palabra de Dios o en Daniel o en Apocalipsis dicen lo mismo, que el tipo está lleno de sí mismo. Él es una persona, el anticristo es un narcisista a un nivel que no podemos explicar. Él se quiere mucho a sí mismo. Y amados, no guarda su lengua cuando viene a criticar lo que es Dios y lo que es el pueblo de Dios. Es él lo que los critica, los maldice, los persigue. Bueno, verán lo que hace. Firmará un tratado de paz que durará 7 años con Israel. Óigame bien. Firmará un tratado de paz que durará 7 años con Israel. Esto lo vemos en Daniel 9:27. Ahora hablamos, creo que la última vez que hablamos, que podemos ver que el templo de Israel está reestablecido. O sea, se construye una vez más. Ahora no existe. Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, en este entonces existe. Creo que en mi opinión, el anticristo edifica el templo y se gana el corazón de los judíos. O sea, porque los sacrificios y las ofrendas en el templo se reestablecen. Ahora, lo que son los judíos seculares, ¿verdad? Ellos, de manera de la historia, están muy contentos porque históricamente se ha reestablecido esto. Y los ortodoxos o los judíos que son religiosos, seguramente están viendo al anticristo como el Mesías. Porque ellos estaban buscando, cuando Jesús vino, Israel estaba buscando un Mesías político que lo librara del poder del imperio romano. ¿Verdad? En este instante, cuando leemos quién es el anticristo es un Mesías político. Porque no se sabe lo que está pasando, pero de una manera u otra convence al mundo que lo siga. Vamos a seguir aquí. Pero a la mitad del tratado pondrá fin a la entrega de sacrificios y ofrendas por parte de los judíos. Eso va a ser ahí es a donde se da. Ahí es a donde hay
las cosas cambian. Número 7, Él va a colocar una imagen en un lugar santo, en el templo, en una ala del templo, y exigirá que la gente adoren a la imagen. Daniel capítulo 9, versículo 27. El falso profeta le da poder a esa imagen para que se mueva físicamente y hable. Y la imagen misma, óigame bien, la imagen misma, de acuerdo a la palabra de Dios, será la que establece el requisito de la marca de la bestia. Eso viene de la imagen. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 15 al 17. Eso es, amados, quiero que sepan algo. ¿Cuántos han oído por ahí? Ya tengo las 10:05, no sé, vamos a tener muchas enseñanzas. Tengo tanto material. ¿Cuántos han oído mencionar por ahí asunto de extraterrestres? ¿Lo han notado? ¿Por cuántos años no habíamos nosotros oído nada de extraterrestres? ¿Sí o no? Como que se durmió, estamos metiendo en cuanta cosa y Trump esto y lo otro. Nadie hablaba de extraterrestres, ahora se están hablando de reportes y de videos que tienen. Hicieron una examinación hace poco, en donde examinaron yo no sé cuántos cientos de videos que tenían. Y creo que de todos los videos que examinaron, solamente pudieron explicar 2. El resto no tiene explicación. Ahora, cuando nosotros hablamos de imágenes hablando, usted se dice una imagen hablando, pero también cuando vemos que miles y miles de gente desaparecen en un momento, el rapto, ¿qué creen ustedes que van a usar como la excusa? ¿Que Jesús es el Mesías? ¿Que la palabra de Dios es cierta? ¿Que el pueblo de Dios ha sido raptado? No, amados, que estamos en alguna nave extraterrestrial, o sea, por allá. Cuando nosotros cantamos Me voy con Él, es un extraterrestre de la cual estamos cantando, de acuerdo a ellos. Amén. Daniel 7:8, del 23 al 25, habla de 10 cuernos que representan países o reinos que crearán una alianza antes de la revelación de otro cuerno pequeño, que el anticristo, que de acuerdo a la palabra de Dios surge de entre las 10 naciones. No es necesariamente un líder de las naciones, pero surge de las naciones, se levanta de entre las naciones. La Biblia hace esa distinción, no sé por qué, y para mí me imagino que no es un rey, pero sale de una de las naciones y se levanta a un nivel político alto. Este cuerno pequeño somete a 3 de las 10 naciones que aparentemente no estaban comprando lo que él estaba vendiendo. De las 10 hay 3 que se rebelan contra él, y él de una manera u otra con mano fuerte como que quiebra esas 3 naciones, trayéndolos de las 10 a 7, porque las otras 3 están bajo su pie. Él toma control de 3 naciones. No se sabe cuáles son esas naciones. Y ahora para nosotros adivinar no creo que es prudente, y no creo que tiene una validez, ¿verdad? Cuando realmente la palabra no nos dice quiénes son. Número 10, el anticristo será un salvador político, ¿verdad? Como le dije anteriormente. Eso es lo que está buscando Israel y sigue buscándolo ahora. Un Mesías. Número 11, decapitará a los que no cumplen con sus edictos. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Verdad?
esas son las únicas personas que resucitan, que vuelven a la vida, ¿verdad? Cuando Cristo regresa. Hay muchos que se mueren durante el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Pero aquellos que aceptan a Jesús y mueren durante el periodo de la tribulación, cuando Cristo viene con su iglesia, Él resucita a ellos. ¿Por qué? Porque es parte de su iglesia. Amén. Y cuando viene a reinar a ellos, Dios le da, ¿verdad?, el poder a ellos para poder resucitar dentro de los muertos y reinar juntamente con Él. Número 12, tomará el control total del comercio por el mundo entero. Apocalipsis 13, del versículo 16 al 17. Su gobierno resultará en una inflación masiva y una hambruna mundial. Como le dije anteriormente, un bollo de pan costará la paga de un día. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Apocalipsis 6, 6. Número 14, bajo la dirección del anticristo, esas 10 naciones hacen guerra contra Dios. Para mí esto es, amado, no solamente una vez, esto sucede 2 veces. Esa es la primera de 2. Yo no sé qué carisma, o sea, la cosa es que el anticristo tiene este poder extraordinario que es sobrenatural. Y ellos piensan que con él, me imagino, con su ayuda van a poder vencerle a Dios, porque Él hace cosas que ellos no pueden hacer. Pero el Cordero identificado en Apocalipsis 17:14 como el Rey de Reyes y Señor de Señores, triunfará sobre todos ellos en la batalla de Megiddo, o mejor conocido como Armagedón, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. 15. El ejército del anticristo está totalmente engañado, está fuera de su mente. Entendemos por qué lo son, por qué es que están realmente quieren. Y vamos a hablar de Armagedón en un futuro. Voy a seguir predicando y enseñando. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Okay, eso es palabra de Dios. Así que el Señor me dijo que lo haga y lo voy a hacer. Gloria a Dios. Pero ellos se levantan contra Dios. Se levantan contra Dios. Y para pelear con Él. Y traen armamentos contemporáneos. Viene el anticristo a pelear contra Jesús, que viene con su iglesia. Traen bombas atómicas, nucleares, y toda esta cosa para pelear contra Jesús. Le voy a dar una vista un poquito de lo que voy a enseñar en el futuro. ¿Por qué? Porque quiero terminar con eso. Con esto. Nosotros nos preocupamos porque estamos pasando por tiempos difíciles. Porque tenemos un esposo, una esposa inconversa, porque tenemos un niño que no le sirve al Señor, porque estamos enfermos en el cuerpo. Quizás seriamente enfermos, con cáncer. O quizás nuestro matrimonio está en una situación fatal. Y pensamos que no tenemos esperanza. Pero termino con esto. El ejército del anticristo y el anticristo se levantan contra Jesús en la guerra de Armagedón, con todo el poder de todas las naciones del mundo. Y Jesús lo vence con su suspiro. Aleluya.
Si Dios puede hacer eso en una situación como esa, ¿Él no puede hacer el milagro en tu vida? Inclinemos nuestros rostros.